Alicia, ¿a qué se debe, digamos, el problema que tienen ustedes? ¿Cuál es el trasfondo mismo? ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que hay muchas denuncias de varios alumnos respecto al comportamiento de un docente, concretamente se habla del doctor Ferrufino, docente de alimentos, se dice, de la Facultad de Tecnología. ¿Cuál es la denuncia o cuál es la queja que tiene usted? Así es, licenciado. Muy buenas noches a toda la población. Lamentablemente yo estoy aquí el día de hoy por hacer una denuncia pública. Yo soy víctima ya desde el año 2020 de este docente, el doctor Eric Ferrufino, a causa de que, bueno, él estaba realizando cosas irregulares en su materia, que es industrias cárnicas, de la carrera de Ingeniería de Alimentos. Van desde fraude en las notas, actitudes irregulares de un docente, ¿no?, que no deberían darse. Y yo en este panorama, desde el año 2020 ya tomé la materia y fui testigo de estas imposiciones que el docente estaba haciendo, abusando de su autoridad justamente como docente. Entonces yo expresé con respeto, como es mi derecho también de estudiante, de que no era correcto, ¿no? Y desde ese momento yo comencé a recibir malos tratos, incluso discriminación. El docente llegó a botarme de la materia en cuestión, del grupo de la materia, por donde se daba la información justamente de esta materia. Entonces yo, al verme afectada, tuve que retirar la materia. Además, yo tenía una persona delicada en mi casa, que era mi mamá. Ella estaba con enfermedad de base, entonces yo tenía que continuar con mis estudios. Y bueno, al siguiente año, el año 2021, yo tuve que retomar la materia porque ya me correspondía, y esperé un ambiente diferente, ¿no? Pero lamentablemente este docente seguía con las imposiciones e incluso llegó a empeorar la situación. No hay que olvidarnos que los bolivianos hemos pasado por una situación muy, muy difícil, ¿no?, en este tema de la pandemia, sufriendo el golpe de este terrible virus, que es el coronavirus. Y bueno, al docente no le importó. Él irrumpió con las normativas universitarias y también nacionales, porque en ese momento las clases eran virtuales, no había la semipresencialidad ni clases presenciales. Y este docente forzaba a que los estudiantes vayamos a reuniones en lugares que no correspondían, por ejemplo, la casa de su hermana. Y en estas reuniones había presencia de bebidas alcohólicas, él lo llamaba degustaciones, pero llegado el momento incluso había, ¿no?, como digo, estas bebidas alcohólicas. Era un ambiente para nada académico. Además, mencionar que había cobros irregulares en esta materia. La educación es gratuita, ¿no? Es un derecho para todos. Y en una situación tan difícil como era la pandemia, muchos hemos atravesado también por una crisis económica. Pero este docente lo que hacía es imponer gastos económicos a los estudiantes, de más de 100 bolivianos por producto, que nosotros teníamos que dar, por ejemplo, al docente en estas parrilladas, corriendo, ¿no?, con todos los gastos. Y no solo eso, licenciado, sino que había fraude en las calificaciones también. Los exámenes era una tortura porque nos hacía dar examen hasta altas horas de la madrugada. Y en estas situaciones de privacidad con el estudiante, con mis compañeras, él ha aprovechado para hacer insinuaciones, conductas inmorales, lamentablemente, en donde él proponía incluso encuentros, ¿no?, con las señoritas. Y a mí me apena mucho
todo esto. Yo he denunciado a las autoridades de mi carrera, he llegado a varias instancias dentro de la universidad, pero lamentablemente no he sido escuchada y a mí me da pena que ocurran estas irregularidades y sufrir este maltrato por parte de este docente únicamente porque yo he denunciado justamente estas irregularidades. ¿Cuál es la denuncia tuya, o por lo menos cuáles los pormenores del exceso de abusos de este docente en tu caso? Bueno, yo antes que nada le agradezco a usted, doctor, porque es muy difícil encontrar un espacio para realizar estas denuncias. Lamentablemente nuestra sociedad está muy mal manejada, que generalmente estamos constantemente indignándonos por temas de feminicidios, acosos, violaciones y sin fin de actos irregulares, pero escuchar y ver, yo soy testigo de lo que relató Alicia, ver estas conductas en una casa superior de estudios donde debería ser académica e investigativa el trato hacia un estudiante o los estudiantes, me quedo indignado, me quedo avergonzado sinceramente, porque yo como expresaba Alicia, yo he sido un testigo, yo estoy acompañando a Alicia en esto de la denuncia también, porque es el colmo que un docente llegue a hacer insinuaciones, llegue a probar estudiantes solamente porque les agrada. Hay videos, hay pruebas donde se han presentado incluso a las autoridades. No le ha dejado dar el examen a Alicia, el docente, a raíz de que ella ha denunciado. Y esto es una norma que viene desde la Constitución, como usted hablaba al principio, y también en el Estatuto de la Universidad. Entonces, a este docente no le importa, va en contra de estas normativas, y lo que hace es tratar de intimidar a Alicia, a esta estudiante, para que ella no denuncie, no vaya más allá de eso. Ya es más de un año que se ha estado haciendo las denuncias correspondientes a todas las autoridades dentro de la universidad. Se ha hablado con el jefe de departamento, director de carrera, decano, se ha hablado también, se han enviado notas al rector, a las diferentes autoridades, FUL, centro de estudiantes y demás. Y a mí lo que también me indigna es que estas autoridades socapen, sean cómplices de esta persona que no merece ser ni siquiera llamada docente. Entonces, yo he visto cómo les ha tratado el docente en su examen. Lamentablemente ha hecho un abuso de su poder, y a las demás señoritas, las demás compañeras de clase de Alicia, las ha empezado a insinuar, les ha empezado a probar, a cambio de que ellas tienen que pensar cómo le van a recompensar a él y lo tienen que buscar a su oficina. Entonces, ese tipo de conductas, ¿dónde se ha llegado a ver en una casa de estudios de ese nivel académico, ¿no? Entonces, estamos haciendo nosotros, estamos acompañando a la denuncia, porque es lamentable cómo ella también siente, y hemos visto cómo la intimidación que este docente ha ido haciendo, desde llamadas de otros números que ella no tiene registrada, incluso en la calle le da mucho miedo a Alicia caminar, porque este docente, si está siendo capaz de corromper a los estudiantes y a las demás autoridades, entonces siempre estamos con la preocupación y el temor, ¿no, doctor? Entonces es una situación lamentablemente que deberían haber tomado las autoridades en un debido momento, solucionado, pero hasta ahora, como le digo, un año que no hacen nada. Carlin, tú como abogado, defensor de los dos estudiantes, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que pasa en la Universidad Mayor de San Simón? Ha tenido un prestigio que ha trascendido las fronteras del país, ha sido un referente a nivel continental, y sin embargo hoy tenemos cosas que no dicen nada bien. Primero, de la Casa Superior de Estudios como tal. Segundo, de su plantel docente, que tendría que ser un referente para los alumnos que están formándose en esa principal Casa Superior de Estudios. ¿Qué es lo que pasa? Los estudiantes no tienen instancias donde acudir, donde hacer que les oigan, que les hagan justicia. ¿Qué es lo que pasa? Hay tanto poder que tienen los docentes, no hay la famosa... el cogobierno paritario docente estudiantil, qué instancias hay, dónde está el director de carrera de la facultad, dónde está el rector, dónde están las instancias que corresponden para que se puedan solucionar estos problemas, porque esto va a ir creciendo como una bola de nieve.
Sí, Max, de repente yo quisiera pedirte un favor ahora. Y hemos dejado en producción 3 videos que son cortitos y quisiéramos que se puedan reproducir para que a partir de ver esas imágenes el público que está viendo este canal y también nos ayude, digamos, a poder entender, nos va a ayudar a comprender la magnitud del problema. No sé si previamente podríamos... Sí, yo le voy a pedir al realizador para que nos pueda facilitar y nos pueda mostrar los videos que ustedes lo tienen. Pero mientras tanto podemos ir desarrollando qué es lo que está pasando al interior de la Universidad Mayor de San Simón. La primera no has hecho bien, la segunda no has hecho bien y la tercera le estás fallando. O sea, ya has hecho un poquito más de la mitad, pero con eso no te va a alcanzar, Jesse. ¿Qué quieres que haga? Dilo con confianza, Jesse. Contigo tengo una cierta confianza y has sido mi alumna por eso. No sé, doctor, me falta, creo, estudiar. Sí he leído, he entendido, pero es como que demasiada información. Me gustaría, ¿no? O sea, participar en las prácticas, todo. Dime qué quieres que haga, Jesse. ¿Podría dar otro examen, doctor? ¿Cuándo? No te olvides que tienes que presentar productos. Sí. En sí van a presentar. En sí tal vez no va a ser viernes, más bien el sábado va a ser, pensando. ¿Pero qué quieres que haga entonces? O sea, el tiempo ya te está comiendo. Sí. Sí, es que tampoco le puedo decir que me apruebe, doctor, porque estaría mal, ¿no? Tengo que saber. ¿Y qué harías? ¿Perdón? ¿Qué harías si quieres que te apruebe, diremos? Tendría que estudiar todo. Porque ahorita, para reprobar, vas a estar para reprobar. Pero te estoy hablando por la confianza que tengo contigo, Jesse. Solo por eso. Es que no sé, doctor, qué podría ser. Tú dime. O sea, pues digo, para mí ya estás con 33. ¿Algún trabajo, doctor, podría ser para mañana? Bueno, para más tarde, ¿no? Sería. ¿Qué tipo de trabajo quieres hacer, Jesse? Tú dime. No sé, por ejemplo, hemos hablado sobre la delgado, grueso, o sea, como que en las preguntas de como que profundizar más, tal vez. Es que no sé, doctor. A ver, Jesse, te voy a probar. Ya. La siguiente semana quiero que me vengas a buscar en mi oficina una mañana. ¿Tienes tiempo, no? Esta semana, doctor, no, porque estoy con varios exámenes también. No, la siguiente semana te digo. O sea, después de la práctica. ¿O no vas a poder todavía? Después de la práctica, sí. Ya. Bueno, yo creo que Ven, es... sí, vamos a charlar. Yo creo que es suficiente que, Harlin, tenemos elementos de juicio, o sea, yo lo veo que es suficiente. ¿Cuál es ahora el criterio tuyo como abogado respecto a este tema? Primero que si uno analiza las denuncias de la compañera, ella pasaba clases el 2020 y por haber observado que el docente realizaba estas pasilladas en la casa de su hermana, el docente empieza a tomar una conducta de hostigamiento, ¿no? De una forma de acoso, ¿no? de bullying contra la compañera. Y eso ha generado que la compañera se vea obligada a abandonar la materia. Y da la casualidad que es su última materia y es el único docente que existe en la materia. Es decir, que ese docente
es el único que podría aprobar la última materia para que la compañera pueda salir profesional. Y entonces él ni por si acaso, o sea, permite de que ella pueda egresar, ¿no? Y estas conductas que se ven evidencian un perfil, ¿no?, psicológico de un hombre que utiliza la materia, que utiliza ese poder que tiene para conseguir cosas realmente, a mí me parecen inmorales, ¿no? Desde regalar nota porque participaron en su campaña electoral, desde buscar algún tipo de visitas especiales por parte de los estudiantes y hasta castigar a quien se opone, digamos, a esta lógica. Pero, ¿quién tendría que resolver el problema? Las autoridades, ¿no? Por ahí un jefe de departamento, un director de carrera, un director académico de la facultad, un decano, un consejo de carrera, y la compañera ha acudido a todas las instancias de la universidad. Lamentablemente en la universidad hay una cultura del encubrimiento, una cultura de protegerse unos contra otros. Y esta cultura, bueno, es un síntoma de decadencia interna, ¿no? Persona que ha tratado de mediar para resolver el problema ha sido atacado por ese docente, ha sido amedrentado por el docente, y ahora la compañera no tiene más camino de recurrir a la denuncia pública para ir a resolver el problema. Nosotros vamos a pedir una audiencia con el rector y con asesoría legal de la universidad para que se pueda dar una solución a este problema, pero no solamente resolver el problema de la compañera, porque es realmente grave que un docente de la universidad que recibe el salario del pueblo que paga sus impuestos para que funcione la universidad, pero además de eso lleva a sus hijas a la universidad, sean objeto del atropello y del abuso de este tipo de individuos. Hay docentes de mucha calidad en la universidad, gente muy ética, pero por personas como este individuo, entonces se empaña no solamente el prestigio, sino obviamente la tradición académica que tiene la universidad, ¿no? Entonces, en esta conducta de abuso de poder de parte de este señor, entra un proceso penal con mucha facilidad, ¿no? Está ahí, hay una clara violencia psicológica de hostigamiento, de tratar de menoscabar, ¿no?, la psicología de la compañera, aplazándola, acosándola, generando una serie de acciones contra ella para evitar de que ella pueda obviamente reclamar ante las instancias que corresponden los derechos que le corresponden. Entonces, eso es lo que legalmente corresponde, ¿no? Y claro, y ahora yendo un poquito más lejos, porque ese es el caso concreto, yendo un poquito más lejos, esta suerte, este caso no es el único, es una cuestión muy recurrente en la universidad, ¿no? El abuso de poder, ¿no?, de los docentes. Ya hemos visto, o sea, ese abuso que antes se daba en el aula, ahora se ha trasladado al internet, ¿no? Se ha trasladado a las clases virtuales y se está reproduciendo incluso de forma mucho más bárbara dentro de las clases virtuales. Y eso está mostrando que la universidad está entrando en una profunda crisis. Mira, tú has hecho mención a muchas cosas muy importantes, la crisis política del país. Lo que está pasando a nivel internacional, hay una guerra, por Dios hay una guerra. Yo quiero preguntarle a la universidad y quisiera preguntarle a los docentes, a los estudiantes, al cogobierno, ¿cuál es la posición de la universidad frente a esos grandes problemas que aquejan al mundo? Frente a esos grandes problemas que en este momento están poniendo en una suerte de crisis al país, una crisis política de la que parece que no se va a salvar nadie. La corrupción, ¿no? La corrupción, las instituciones que no resuelven nada, entre ellas la universidad. La universidad parece el reflejo calcado de la sociedad. Tú en la sociedad vas a pedir justicia, ¿qué encuentras?
jueces corruptos, uno que otro fiscal honesto, pero la mayoría vinculados con la parte más oscura de la delincuencia, policías que hacen sus rondas ahí y ni siquiera para garantizar seguridad, sino para garantizar otras cosas inconfesables. Y la universidad es casi igual, ¿no? Vas ahí, reclamas un abuso, un atropello. ¿Cómo podemos nosotros pensar que en la universidad, donde se tendría que formar a los elementos que van a resolver y van a dirigir el país, actúen de esta manera? Y peor, las autoridades enteradas, con pruebas, con videos, con cartas, con denuncias, no hacen absolutamente nada. Ahora, Y le ponen a la compañera para que sea calificada por el verdugo que la hostiga, que la acosa, que la atropella. O sea, él mismo tiene que calificar el examen. Entonces, un poco de racionalidad en el tema. Si la compañera tiene un problema con ese individuo, con ese señor, entonces lo mínimo que debería hacer la universidad es abrir un paralelo o poner otro docente, o al final de cuentas un tribunal que le califique a ella, pero no ese señor. Yo te decía, nosotros admitimos cualquier queja porque somos portavoces, no somos interpelados por la sociedad permanentemente, no solamente la universidad, sino otros sectores también. Con seguridad yo me voy a permitir también invitarle a la otra parte para saber su verdad, ¿no? Del doctor Eric Ferrufino. Públicamente lo invito, cuando él guste, para decir su verdad también acá en este escenario. Además, vamos a ver cómo nos contactamos con la parte de asesoría legal de la Universidad Mayor de San Simón. Tendría que también darnos su verdad respecto a ese tema. Pero ustedes ya han concluido, digamos, todos los protocolos, los procesos de queja en las diferentes instancias. Ya ha concluido, no pasó absolutamente nada. Sí, no, se ha ido a casi todas las instancias de la facultad y ahora vamos a recurrir al rector, a la máxima autoridad de la universidad, para que él y asesoría legal de la universidad puedan ayudar a resolver este problema, pero además a poner un alto a este tipo de conductas, ¿no? En otras universidades ese docente ya hubiera sido suspendido, porque yo no entiendo. Un docente que hace parrilladas en la casa de su hermana y a título de que es docente de cárnicos, o sea que es una materia de ingeniería de alimentos, les dice cada uno tiene que llevar 100 bolivianos en carne de los estudiantes. ¿Y en qué periodo hizo? En la pandemia, en el momento más fuerte. Estaba restricción estricta y el tipo les decía, no, ¿qué me importa? Van a venir aquí a mi casa o a la casa de mi hermana y van a hacer las parrilladas ahí. ¿En qué terminaban esas parrilladas? En borracheras. O sea, inconcebible, ¿verdad? Y las autoridades tienen conocimiento de eso. Y la compañera, su mamá murió, ¿no ve? Y la compañera, en ese momento su mamá estaba con vida y tenía enfermedad base. Y la compañera la cuidaba a su mamá y se rehusó a ir a esas parrilladas del docente. Se rehusó a ir. Y al haberse rehusado a ir, y le dijo, un poquito, ingeniero, no seamos irresponsables, porque usted sabe la pandemia, yo tengo mi madre enferma. El tipo se agarró y después desde esa vez la destruyó académicamente, la destruyó. ¿No ve? Al punto que ella tuvo que escaparse de la materia el 2020 y el 2021 también tuvo que tomar, porque no hay otro docente que le pueda dar la materia, y también la destruyó. Y ahora este 2022 estamos 3 años que le está aplazando constantemente, que ella no. Y imagínese ella, una niña, una mujer que está saliendo de la universidad y no puede. Y va, y tiene el coraje de ir a denunciar todo este calvario a su jefe de departamento, director de carrera, consejo de carrera, facultativo, y todos le cierran la puerta. ¿Qué pasa si no son oídos ante las principales autoridades de la universidad? ¿Cuál es el camino que van a seguir? El camino es este.
El camino es este, es la denuncia pública, porque al parecer no hay otro camino más que denunciar públicamente todo lo que está pasando para que ahora se haga algo en la universidad. Porque si hubieran ido al rector hubiera pasado lo mismo. Pero creemos nosotros que después de esta denuncia y gracias a la cobertura que nos estás dando, vamos a poder hacer algo. Porque vamos a ir a pedir, y si no, entonces vamos a tener que tomar alguna otra medida. No solamente jurídica, también alguna medida que el caso amerite, ¿no? Porque no se puede quedar así. Hoy es Alicia, mañana puede ser la hija de cualquier ciudadano que tiene a su familia en la universidad, ¿no? Y sabes, la cosa es tan grave que todavía tiene la desfachatez el individuo, este señor mal llamado docente, de ir a amenazar a los medios de comunicación. No te voy a decir el canal, ¿no? Pero un canal de mucho prestigio a nivel nacional, ¿no? Quedó espantado con los videos, espantadísimo, ¿no? Hizo las notas, tenía ya todas las notas hechas, y cuando estaba haciendo la contraparte, el docente se enteró de la denuncia y fue con sus abogados a hablar directamente con el dueño del canal, y los amenazaron y me llamaron y me dijeron que no van a salir las notas, que lo sienten mucho, que se sienten indignados, pero que no lo van a hacer, ¿no? Entonces, Max, muchísimas gracias de verdad por la cobertura, y espero que ese señor tenga el valor de venirse a sentar aquí, como eso es la parte y contraparte, claro, sí. ¿No ve? Que venga aquí a sentarse, porque la denuncia la estamos respaldando con estos videos, ¿no? Con estos videos, y también obviamente con los compañeros que están haciendo las denuncias. Ahora, yo como abogado, ¿cuál es mi función? ¿Qué voy a hacer yo como abogado? Voy a pedir esta audiencia con el rector y con asesoría legal para que, uno, se dé cumplimiento a lo que dice el Estatuto de la Universidad Boliviana en el Reglamento de los Derechos Estudiantiles, que dice que cuando hay un conflicto entre un estudiante y un docente, el estudiante tiene derecho a solicitar la excusa del docente. En caso de que el docente no se quiera excusar de la materia, entonces ante el director académico pedir su recusación. Y el director académico, de acuerdo a este reglamento de la Universidad Boliviana, tiene la obligación de designarle a la compañera un tribunal que la va a evaluar para que ella pueda, obviamente, aprobar su materia, porque no puede ser que este docente siga siendo juez y parte, ¿no? Después de semejantes denuncias durante 3 años, ¿no? Eso es lo que vamos a pedir, que se aplique, ¿no? Bueno, Alicia, agradecer tu presencia, insisto, reitero, nosotros tenemos que ser imparciales, ecuánimes, vamos a solicitar la contraparte, que venga también a decir su verdad respecto a este tema, porque acá el entredicho, el desprestigio va para toda la Universidad Mayor de San Simón. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado, y gracias también por el tiempo de este espacio. Respecto a tu anterior pregunta, para concluir, yo voy a continuar con la denuncia porque estoy en busca todavía de justicia. He estado más de 1 año peregrinando justamente para que se escuche esta denuncia, porque no me parece, como estudiante, mujer, yo me indigno ante estas cosas y no me parece justo para nada que ningún estudiante deba atravesar por esta situación. No me gustaría que ningún estudiante sufra lo que yo he sufrido en este contexto y por este docente. Además que viendo los videos que son bastante polémicos por la conducta inmoral que tiene este docente, muchas autoridades igual se han escandalizado, pero ¿qué es lo que han hecho? Muchos de ellos, en lugar de darme ese apoyo, de actuar como se debería para parar esta situación, lo que me han dicho es que no lo difunda. Esa ha sido su mayor preocupación, que no lo difunda y que no salga a los medios. Bueno, Diego, lo propio. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, y la verdad es un gusto, un honor ser parte, en este caso, de esta entrevista con usted.
Y agradecer por esta valentía, ¿no? Por ser parte de esta denuncia también que se hace hacia las personas. Y también invitarles a los espectadores que vean este tipo de programas que son de crecimiento y de análisis. Muchas gracias, doctor. Harling, agradecerte como siempre tu gentileza. Creo que es importante la orientación que tú haces, no solamente a la población en general, sino en este caso específico a los alumnos de una prestigiosa universidad como siempre ha sido la Universidad Mayor de San Simón. No, muchísimas gracias, Max. De verdad, si tenemos que hacer algo, tenemos que estar ahí, ¿no? Las personas que tomamos conciencia del tema. Y bueno, vamos a estar prestos para cualquier situación, ¿no? Cualquier convocatoria tuya para poder discutir no solamente el tema de la universidad. Pero yo concluyo con esto. Este año va a haber congreso, según lo que ha anunciado el rector, va a haber congreso en la universidad. ¿Qué es lo que debería discutir la universidad? Esta crisis, para que se pueda reflejar en una reforma que permita, obviamente, superar la crisis y mejorar la formación académica de los estudiantes a través, obviamente, de hacer que la docencia sea digna, ¿no? Y que sea capacitada y digna y no pues, se pueda repetir esto. Bueno, muchísimas gracias, Max. Buenas noches. Buenas noches. Amigos televidentes, nosotros cumplimos como siempre con toda la población en general, con todos los sectores, parte, contraparte. Me imagino que la otra parte también estará presente acá. La invitación pública lo hice, al aludido. Y obviamente lo que quisiéramos es que se resuelvan los problemas de la mejor manera, no siempre llegar a instancias legales o a instancias de confrontación. Nosotros hemos llegado al final de nuestra programación. Como siempre, muchísimas gracias, buenas noches, permiso.